Tres hermanas. El amanecer apenas tocaba las montañas cuando el silencio del valle se quebró por un sonido que cambiaría para siempre la vida del ranchero Salvador Montiel. Era un silencio espeso, lleno de rumores, de secretos y de esa clase de presentimientos que se instalan en el pecho antes de que algo grande ocurra. En cuestión de minutos, la campana vieja del ayuntamiento repicó 3 veces, un número que en aquel pueblo solo significaba una cosa: alguien sería llamado a cumplir una ley ancestral, una ley que todos respetaban aunque casi nadie entendía del todo. Cuando Salvador salió de su rancho, el viento seco le golpeó el rostro y su corazón, por primera vez en años, comenzó a latir con miedo verdadero. Algo dentro de él supo de inmediato que ese llamado tenía su nombre escrito. Si esta historia te atrapa desde el principio y crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en la fuerza del destino, te invito a dejar tu me gusta, comentar, compartir y suscribirte al canal. Tu apoyo hace que sigamos trayendo relatos que llegan al alma. Los habitantes del pequeño pueblo de Valle Sereno lo esperaban reunidos frente al ayuntamiento. Eran rostros conocidos, pero hoy sus miradas eran diferentes, cargaban una mezcla de pena, responsabilidad y algo que Salvador no lograba descifrar. Él era un hombre solitario, trabajador incansable, dueño de un rancho heredado de generaciones y marcado por una vida dura que lo obligó a enterrar demasiado temprano a su propia familia. Se movía entre madrugadas y atardeceres sin otra compañía que sus caballos y el eco del viento. Nunca pensó que la vida fuera a pedirle más de lo que ya le había arrebatado. Pero entonces escuchó el decreto. El alcalde, un hombre anciano llamado Rogelio Durán, levantó el pergamino y con voz firme anunció que la antigua ley del pueblo, la ley del amparo, había sido activada de manera oficial debido a una tragedia inesperada que había dejado a 3 hermanas sin protección, sin hogar y sin futuro. Esa ley obligaba al hombre más capacitado, más estable y más confiable del pueblo a hacerse cargo de ellas, y, según la tradición, eso implicaba matrimonio con las 3. Salvador sintió que el aire se le escapaba. Quiso hablar, protestar, preguntar qué estaba sucediendo, pero sus labios no se movieron. Todo lo que podía escuchar era un murmullo que venía de todos lados: las 3 hermanas Amudio. Luz, Marisa y Aitana, qué desgracia, quedaron solas, ese incendio, no sobrevivió nadie más. A Salvador se le heló el alma. Recordaba bien a las hermanas. No eran cercanas a él, pero sí conocidas en el pueblo. 3 mujeres muy distintas entre sí, cada una con una historia marcada por esfuerzos y sueños aplazados, y ahora, por un dolor que nadie podía medir. La mayor, Luz, era responsable y serena, dedicada a cuidar a sus hermanas desde que su madre enfermó. Marisa, la de en medio, tenía el espíritu más fuerte, siempre fue la más independiente, la más reservada, pero con un corazón noble que pocos alcanzaban a ver. Aitana, la menor, era apenas una joven, con una sonrisa tímida y una esperanza frágil que la tragedia había apagado de un día para otro. La casa de las hermanas había ardido por completo una noche antes. El fuego no solo se llevó las paredes, sino la vida de su padre, el único apoyo que les quedaba. La ley existía para evitar que la desgracia empujara a las mujeres vulnerables hacia la explotación o el abandono, pero nunca antes en la historia del pueblo se había aplicada a 3 mujeres a la vez. Y nadie lo esperaba, menos aún Salvador. Mientras todos lo observaban, sintió el peso de una responsabilidad que jamás buscó. Volvió al rancho con la mente nublada y el corazón revuelto. Sus pasos eran lentos, como si cada uno lo acercara a un destino que no entendía. Se preguntaba cómo podría hacerse cargo de 3 vidas cuando él mismo apenas había logrado reparar la suya. El rancho, aunque amplio, estaba vacío, desordenado, frío. Salvador vivía entre trabajo y silencio, y ahora ese lugar tendría que ser un hogar para 3 mujeres lastimadas por la tragedia. Ese día no comió. Caminó por los corrales, revisó las vallas, acarició al viejo caballo Zafiro sin darse cuenta de cómo las horas deslizaban.
A la mañana siguiente regresó al pueblo para reunirse con ellas. Las vio sentadas en el banco largo del ayuntamiento. Las tres con ropa prestada, los ojos hinchados por el llanto y la piel marcada por el humo del incendio. No necesitaban hablar para transmitir un dolor profundo, insoportable. Salvador sintió un nudo en la garganta que no esperaba. Se acercó despacio. Luz levantó la mirada con una dignidad rota pero firme. Marisa mantenía la vista fija en el suelo, y Aitana abrazaba un pequeño pañuelo chamuscado, lo único que pudo rescatar. El casamiento civil se realizó ese mismo día. No hubo flores, ni música, ni celebración. Solo la necesidad de cumplir la ley y asegurar el futuro de las hermanas. Nadie sonreía. Nadie. Cuando regresaron al rancho, el silencio los acompañó durante todo el camino. Salvador les mostró las habitaciones que había arreglado apresuradamente, el comedor, la cocina. No sabía cómo hablarles ni cómo consolarlas. Tampoco sabía si ellas podrían algún día perdonarle el hecho de estar ahí, aunque él tampoco había tenido elección. Los primeros días fueron fríos. Luz se encargaba de limpiar y organizar la casa, intentando llenar su mente para no pensar en el vacío que la perseguía. Marisa prefería trabajar afuera, ayudando en lo que podía en el rancho, evitando el contacto y las conversaciones largas. Aitana pasaba horas mirando por la ventana, sin decir palabra, como si su alma hubiese quedado atrapada en las cenizas de su antiguo hogar. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Salvador notó un día que Luz había colocado flores silvestres en la mesa. No eran flores hermosas ni perfectas, pero llenaban la casa de un color que hacía años no veía. Esa noche, Marisa preparó una sopa sencilla para todos. Era la primera vez que comían juntos en silencio, pero era un silencio distinto, menos pesado, menos doloroso. Más humano. El mayor cambio vino de Aitana. Una mañana, Salvador salió al corral y la encontró acariciando a Zafiro. El caballo, viejo y desconfiado con casi todos, estaba tranquilo, inclinado hacia ella como si reconociera su fragilidad. Aitana levantó la mirada hacia Salvador y por primera vez desde la tragedia murmuró unas palabras. Fueron pocas, pero llenas de significado. Desde entonces, comenzó a acompañarlo en sus tareas diarias, aprendiendo de la tierra, de los animales y de la rutina que, sin darse cuenta, la estaba sanando. Pero no todo fue fácil. Una tarde, mientras Salvador y Marisa recogían pacas de heno, ella rompió a llorar. Lloró con la rabia de quien siente que la vida ha sido injusta, que todo ha sido arrebatado sin motivo. Salvador no sabía cómo consolarla, pero se acercó y le entregó silencio, el tipo de silencio que escucha, que acompaña. Marisa no dijo nada más, pero desde ese día dejó de guardar tanta distancia. Luz también tuvo su quiebre tiempo después. Estaba preparando pan cuando de repente sus manos comenzaron a temblar. Salvador la encontró llorando en la cocina. Ella, que siempre había sido la fuerte, la responsable, la que cuidaba de todos. Ese día fue ella quien necesitó ser cuidada. Salvador le habló con la voz más suave que tenía, recordándole que no estaban solos, que quizá no fueron elegidos por amor, pero podían construirse algo nuevo. Algo que no borraría el dolor, pero sí podría darles un mañana. Con el paso de los meses, el rancho dejó de sentirse vacío. La risa volvió primero en forma de pequeños destellos, y luego como carcajadas compartidas cuando algo salía mal en la cocina o cuando algún caballo hacía una travesura. Las noches frías se convirtieron en cenas cálidas, con conversaciones largas sobre lo perdido y lo que todavía quedaba por construir. El trabajo en el rancho se volvió más liviano. Y Salvador, sin darse cuenta, empezó a sonreír de nuevo. No era un amor convencional. No era un matrimonio como los demás. Era una unión marcada por la tragedia, por una ley anciana, por la necesidad. Pero dentro de ese pacto obligado comenzó a